¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Nicolás Alvarado y me da gusto, mucho gusto, bueno, no solo gusto, sino mucho gusto, darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra. En esta noche, además, es una noche de hombres, o sea que protejan sus castos oídos de todo aquello que tengamos que decir. Y para empezar, escuchemos lo que tienen que decir mis no tan castos compañeros. Buenas noches, yo soy lo que queda de Pablo Boullosa y me presento en calidad de trapo agripado, solo porque sé que a una cita de esta naturaleza, una cita con la cultura, finalmente, solo se falta con un acta de defunción en la mano. Y bueno, hoy es sábado y no fue fácil encontrar quien me la expidiera. Lo que sí les confieso es que realmente me siento malito, aquejado de bastantes males y tentado de decir que la única enfermedad que no padezco, la única que no padezco es la hipocondria. Les pido una disculpa a mis compañeros por someterlos a la nefasta influencia de la influenza, a todos los miembros del staff y a todas las personas que tengan un contacto directo conmigo esta noche. Y me alegro de que la televisión sirva finalmente para contagiar ideas o falta de ideas, llegado el caso, pero nunca para contagiar, que yo sepa, la gripe. Buenas y saludables noches tengan todos ustedes. Mi querido Germán. Buenas noches. Bueno, pues en esta patriótica semana, yo voy a hacer un homenaje, un recuerdo a mi abuelo paterno, que siempre cuando se hablaba de patriotismo, se acordaba de una vieja anécdota que sucedió en el teatro, el desaparecido Teatro Nacional, una vez que regresaba nuestra gran cantante Ángela Peralta de haber triunfado en la Scala de Milán, y cantó aquí en un festival con Adelina Patti, una italiana que venía con ella. La Patti. La Patti, por supuesto, la Patti, famosísima. Y pues le tocó primero a la Patti cantar, y cuando terminó la Patti de cantar, pues la gente la ovacionaba por varios minutos, y ella, entusiasmada, según dijo después, para corresponder, comentó al público, gritó emocionada: así se canta en Italia. Y entonces pues le tocó a Ángela Peralta, y Ángela Peralta cantó pues maravillosamente, y terminando pues tuvo una cerrada ovación del público mexicano. Y cuando empezó un poco a calmarse los aplausos, alguien gritó: y así se canta en la gloria. Y entonces todo el público mexicano se paró, y dicen que aplaudieron 3 veces más de lo que le habían aplaudido a la Patti. Yo soy Germán Ortega, buenas noches, felices fiestas patrias. Con todo, no hay que olvidar que la Patti es primero. Sí, hablando de patriotismo, ¿no? Yo soy Eduardo Casar, traía aquí unos aforismos de Luis Cardoso de Aragón para decir uno de entrada, pero como estamos con las cosas de las fiestas patrias, mejor les voy a dar un tip. Ahora que estén en la fiesta patria, cuando ya se les acabe el repertorio de las estrofas de La Llorona, pueden usar los versos sencillos de Martí. Como son de la misma medida, casan perfectamente. He visto vivir a un hombre con un puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Pónganlo en La Llorona. Yo no quiero ahorita tararearlo porque si no me van a mandar a acústico. Oye, pero Martí es cubano, no importa. Pero no, suena muy bien. No merma nuestro orgullo patrio. He visto vivir a un hombre llorona con un puñal al costado. ¿Eh? Suena muy bien. Qué bueno que están aquí para ver si podemos contestar a sus palabras. Manzanero tiene un espacio de cazador de talentos musicales, ¿sí? Eduardo, también podrías aplicar ahí. Pues saliendo, ¿no? ¿Verdad? ¿no? Saliendo ya te vas con Manzanero. Y bueno, yo lo único que les quiero advertir antes de que empecemos este programa es que vamos a decirles puras cosas inútiles esta noche. Pero no se preocupen porque ya decía un crítico de arte del siglo XIX, John Ruskin, que las cosas más hermosas del mundo son las cosas más inútiles. Por ejemplo, los pavos reales y los lirios. Y bueno, antes de eso, empecemos ahora sí con unas muy útiles reclamos del público. Federico Dueñas Herrera, que la vez pasada yo le decía a un visitante de Guadalajara que si venía a matar chilangos, dice que él, que en donde ponen en sus autos haga patria mata un chilango es en Chihuahua, no en Guadalajara. ¿Cómo ven que ya está creciendo la impopularidad de los chilangos? Bueno, alguien que no da su nombre, pero sí da su correo, que no voy a leer para proteger su identidad, dice que di mal el correo electrónico la vez pasada y que por favor no los confunda. Tiene toda la razón. Perdón, mea culpa, y ahí les va
el correo correcto de la dichosa palabra, que es ladichosapalabra@22mx.tv. Eduardo Sánchez López nos manda también una anécdota sobre el origen de Tepito, del que tú hablabas el otro día, Eduardo. Sí. Él dice que dicen los ancianos, los añosos, que a Tepito se le empezó a decir así porque siempre fue una zona de comercio de todo tipo de objetos, legales o ilegales, por lo cual tenían que cuidarse las espaldas todo el día, los 365 días del año, y que en cada esquina se encontraba un centinela que ante cualquier peligro silbaba como aviso, y entre ellos se decían, tú no tengas purrum, yo te pito. Está muy... Bueno, y finalmente... También era zona de tolerancia. ¿De veras? Sí, que podría ser otra acepción, pero ya no vamos a otra posibilidad. Sí. Y finalmente Jorge Pérez Delgado dice también con justa razón que no solo se le llama jauría al conjunto de perros que se da en una cacería, sino también se le llama reala y tiene absolutamente toda la razón. La dichosa palabra de hoy, se las voy adelantando para que nos vayan llamando y se puedan llevar alguno de nuestros múltiples regalos, es díganos cómo se llama el costado derecho de una embarcación, de cualquier tipo de embarcación, si se le mira de popa a proa, es decir, de atrás adelante. Hace rato yo que no sabía, Pablo me dijo que la popa es lo de atrás, como en los seres humanos la pompa es lo de atrás, entonces es un gran recurso mnemotécnico para acordarse de eso. Entonces, ¿cómo se le llama al costado derecho de un barco si se le mira de popa a proa? Bueno, recuerda el poema de Espronceda, viento en popa a toda vela, ¿no? Y así ahí es. ya no uses la mejor que yo te pasé, porque entonces viento en popa empieza a sonar muy feo. Mejor vayámonos con sus dichosas preguntas. Dios mío, qué horror. Jazmín González Cruz. Digo, la expresión que voy a usar es justo sobre la que pregunta Jazmín González Cruz, que es pasumecha. Ella pregunta que de dónde viene la expresión pasumecha. Bueno, pasumecha es como, es un eufemismo, es decir, es una expresión en la que, para no decir directamente la grosería que se tendría que decir. Bueno, no es realmente una grosería, sí, ¿no? porque viene, según yo, es como, por ejemplo, decir caramba, carambolas, o decir, ay, Chihuahua, ¿no? Pero bueno, en vez de decir, a su madre, ¿no? Hay otra palabra que comienza con che, nadie dice, ay, Sinaloa, ¿no? Porque realmente es como una especie de contracción de la palabra. Entonces, sí. Pasumecha, según yo, es algo así como un eufemismo de pa' su madre, haciendo a la alusión a una mentada de madre, que es algo que Octavio Paz profundiza en El laberinto de la soledad, ¿no? Sí, queremos darle, digamos, caché a la expresión. Digo, porque estamos bueno, Luis, es un eufemismo. Luis Cuevas pregunta cuál es la diferencia entre información y conocimiento. Ándale. Pues en primer lugar, creo que la información puede estar en cualquier lado, puede estar guardada en una computadora o grabada en un disco, ¿no? Y el conocimiento ya es, digamos, cuando esa información se le da un sentido y cuando ya se le intelige algo a esa información, ya puede darse el fenómeno del conocimiento que se da en las personas, ¿no? Siempre me recuerdo de esos versos de Eliot, famosos de un poema que se llama La Roca, donde él se pregunta dónde hemos dejado la sabiduría que hemos perdido en conocimiento, dónde hemos dejado el conocimiento que hemos perdido en información. Son como niveles de, pues, sí. No, es que a mí eso me hace recordar una frasecito de memoria, entonces igual y no me acuerdo bien, de Henri Poincaré, un científico y epistemólogo francés, que en algún momento dijo, y yo creo que es una gran ilustración de la diferencia entre información y conocimiento, la ciencia está hecha de datos, como una casa está hecha de ladrillos. Pero eso no significa que una acumulación de datos sea ciencia, como una acumulación de ladrillos no es necesariamente una casa. Yo creo que ese es un gran ejemplo de la diferencia entre ambas cosas. Lo estamos viendo ahora, vivimos, digamos, en la época de la información y a la vez es una de las épocas más ignorantes que se conozca la historia, ¿no? Es decir, cada día tenemos más y más información, pero esa información cada día es más y más inútil porque nadie hace nada con toda esa información. Y puede llegar a aturdir al propio conocimiento esa información, no hacerle un ruido, ¿no? Claro, nada más hace un ruido, ¿no? No solamente a aturdir, yo creo que precisamente como están señalando ustedes, el conocimiento es la digestión de la información, es la interrelación de la información con lo que uno es, con lo que uno sabe, con la experiencia que uno tiene, ¿no? La integración en una red de saberes y de sentido de la información. O sea, la información sola, pues no es nada. La información sola son datos, son ladrillitos, como decía
Nicolás. Y justamente ahorita hablando de la era de la información, antiguamente, yo pues siempre pienso en eso, antiguamente para controlar a las masas, los dirigentes siempre retenían información, y era tan poca la información que lo poco que te llegaba pues era lo que podías medio tratar de integrar o digerir. En cambio ahora, probablemente uno de los fenómenos típicos de nuestra era es que estamos completamente indigestos de información, o sea, recibimos tanta información que no nos da tiempo de generar conocimiento con ella, o sea, no nos da tiempo de integrarla, de digerirla, de interrelacionarla para encontrar un sentido. Entonces, entre más información recibimos, que diario nomás prendemos el radio, caminamos por la banqueta, vemos anuncios, oímos música, etcétera, no nos da tiempo de generar conocimiento. También tiene que ver con la coherencia de esa información, es decir, la simultaneidad de una información, no sé, de aves y luego otra información de un edificio que se cae, etcétera. Es decir, hay una lógica de fragmentación de la información actualmente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, les recuerdo la dichosa palabra de esta noche, que es que nos den el nombre del costado derecho de una embarcación si se le mira de popa a proa. ¿Cómo se llama ese costado derecho de una embarcación? Y quienes contesten correctamente tendrán prioridad para llevarse alguno de nuestros múltiples regalos esta noche. ¿Ibas a decir múltiples regaños? No, regaños, eso no les vamos a dar esta noche, pero regalos sí les vamos a dar por una cortesía de Grupo Editorial Planeta, editado por Seix Barral, de Alejo Carpentier, de quien hablábamos mal el otro día, pero no como escritor, sino como persona, El reino de este mundo. También por una cortesía de Conaculta, de la Centena. Oye, la colección. vamos a regalar el reino de este mundo. Exacto, ¿Quién todo él. ¿quién hace eso? Todo él. Diosito. Mi reino por una llamada telefónica. Exacto. No, Mi mejor reino una de este llamada mundo. telefónica por nuestro reino. Ok. En su colección La Centena, una colección de narrativa, El Alba y otros cuentos de Carlos Montemayor. También tenemos por una cortesía del Instituto de Cultura de Baja California, Esas plazas insomnes, un libro de poesía de Eduardo Arellano. Tenemos también por una cortesía del Fondo de Cultura Económica, ahora tan celebrado, y de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, La sombra del Islam en la conquista de América, un libro de Hernán G.H. Taboada. Tenemos Debe también... estar muy interesante. Sí, bueno, y además... Suena muy interesante. Ahora que hay un interés renovado por Sí, sí, por las el culturas Islam, medioorientales, pues seguramente les interesará. Por una cortesía de sí misma, la revista El Huevo, que tiene a Eli Guerra en su portada, que además para las nostálgicas, y lo digo en femenino porque generalmente son mujeres, de los muñecos para armar y recortar y vestir. Bueno, pues ahora en nuestro número de moda sacamos aquí los muñecos para recortar y armar y vestir según su colonia, porque no se ha visto uno igual en Coyoacán que en La Condesa, o al menos eso dicen. Ya es interactiva la Ya es revista, interactiva la revista. Hemos entrado a la era de la interactividad. Sí, con la cuestión del suaje, ¿verdad? Exacto. Y también por una cortesía de sí misma, la revista Este País, ahora con un número dedicado a la relación entre deuda y reforma fiscal, y con textos, bueno, pues de gente tan conocida como Ricardo García Sáenz, Diego Valadez, etcétera. Todo eso, además tenemos 50 pases dobles, y aquí se los enseño también para que vean que sí los tenemos, para las lunas del Auditorio Nacional, que se van a llevar a cabo el miércoles 22 de septiembre a las 8 de la noche. Este sí es regalo con regaño, como bien decía Pablo, yo siempre hago esto, pero yo creo que sí vale la pena hacerlo. Si no tienen oportunidad de ir al Auditorio Nacional el miércoles 22 de septiembre a las 8 de la noche, pues no sean gachos y no pidan este regalo, porque se lo están quitando a alguien que a lo mejor sí puede ir. Bueno, Sí. seguimos. ¿Tenemos tiempo de alguna otra Y dichosísima bueno, Nico, palabra? si me permites, Bueno, un segundo sí, nada adelante. más. Me estaba yo acordando ahorita respecto a la pregunta pasada de la diferencia entre información y conocimiento. Hay un libro que exactamente ese es su tema, que profundiza sobre esa diferencia, ¿no? De Theodor Roszak, ese famoso escritor del movimiento underground, que escribió un libro muy famoso sobre la contracultura. Él tiene un libro exactamente sobre ese tema, que se llama algo así como El mundo de la información. Theodor Roszak. Bueno, ya que estás en las recomendaciones bibliográficas, yo también les hago una sobre este mismo tema, digamos, sobre la relación de información y conocimiento en los medios de comunicación, que es un libro que se llama Sobre la televisión, un libro de Pierre Bourdieu que está en editorial Anagrama también. O sea que nadie se quejará de falta de información Exacto. sobre este tema. Ahora falta que la conviertan en conocimiento, ¿no? Sí, para eso primero Así lean es. los libros, no nomás sepan que existen. Hagan algo con ellos. Bueno, Alejandro D., así se firma él, nos pide que hablemos de Memorias de Adriano. Bueno, esta novela de Marguerite Yourcenar, ¿verdad? Qué barbaridad, pues bueno, pues Un novelón.
un novelón, si me permiten decirlo. Bueno, para mí, yo creo que fue una de las novelas que recuerdo con más cariño en la historia de mis lecturas. Y me impresionó muchísimo y, bueno, probablemente la edad en la que la leí. Además, recuerdo, yo la leí como probablemente todos nosotros en la famosa traducción de Julio Cortázar, ¿no? Que es estupenda. Las otras obras de Marguerite Yourcenar las ha traducido también, yo creo que muy bien, Emma Calatayud. Emma Calatayud, pero esa versión es fabulosa de Cortázar. Bueno, Las Memorias de Adriano es una obra hecha por esta gran escritora que fue la primera que rompió este tabú de la Academia Francesa machista y fue recibida en 1980 por ahí. Aunque no era francesa ni de nacionalidad ni No, totalmente de ni origen. totalmente ¿no? de origen, era belga realmente y vivía en Estados Unidos. Y se había nacionalizado estadounidense. Norteamericana, exactamente, que lo cual es muy impresionante que se le haya aceptado así. Bueno, este libro, Las Memorias de Adriano, es un libro, bueno, que se hizo mucho más famoso de lo que uno pensaría precisamente para el tipo de libro y que es una supuesta autobiografía de Adriano. De hecho, sabemos exactamente que históricamente Adriano escribió unas memorias que, por supuesto, como miles de libros clásicos, se perdieron. De hecho, en la versión de Julio Cortázar, al final, Marguerite Yourcenar hace una especie como de resumen de los pasajes que son más o menos históricos y en los que se fundamentó y dice esto lo inventé, esto no lo inventé, esto es real, esto me apoyé en esto lo supuse. Muy interesante. Y bueno, habla sobre el gran emperador Adriano, probablemente uno de los más grandes que tuvo el Imperio Romano antiguo, el Imperio Romano clásico de la época antigua, en el siglo II, un hombre increíblemente complejo, un hombre muy amado por las mujeres, muy amado por los efebos también, un hombre al principio, pues como muchos grandes dirigentes, muy ambicioso, muy deseoso del poder, un hombre a veces cruel, un hombre con sus dudas, un hombre dubitativo también, pero un hombre que siempre busca a lo largo de la novela lograr un nivel de ser superior, logra darle un sentido superior a su vida, ¿no? Y probablemente es una de las cosas fantásticas de la novela. Marguerite Yourcenar se fascina con el personaje, uno termina de leerlo, es unas supuestas memorias dedicadas a Marco Aurelio, que así empiezan. Empiezan también con una cita que, por cierto, después yo me enteré que era real, una cita real de un poema que sobrevive de Adriano, del emperador Adriano. Viene la vida de Adriano con su gran amante Antinoo, del cual sobreviven una cantidad increíble de esculturas, probablemente el personaje más retratado en la historia del mundo antiguo. Curiosamente era el amante de este gran emperador, un hombre increíblemente se le llegó a rendir culto a Antino, ¿no? Claro, Así él incluso le hizo templos, ¿no? le hizo templos. Pero es que lloró muchísimo la muerte La de muerte Antino que incluso no se sabe bien si fue una especie como de suicidio. Bueno, relata las pasiones, relata los sentimientos, relata con una gran profundidad psicológica a los personajes, a la esposa de Adriano, a los amigos, etcétera. Es una novela fabulosa que dan ganas incluso de estarla subrayando, llena de notas, llenas de reflexiones. Es realmente una novela fantástica. Y habría que decir además que Adriano fue un emperador igualmente fantástico, ¿no? Fue un emperador pacificador, un emperador que hizo un gran periplo por todos los territorios del Imperio Romano para diagnosticar, digamos, cuáles eran los problemas de cada región. El que más viajó, resolviendo el que más viajó, el emperador que más recorrió el Imperio Romano. Y la idea más moderna del gabinete en los gobiernos se la debemos también un poco a Adriano. Adriano creó un consejo imperial durante su imperio para que todo el poder no estuviera concentrado en el Senado y eran, digamos, como sus asesores básicos, y la idea del gabinete viene pues también un poco de ahí. Hay una frase de la Yourcenar en una biografía de ella que dice que le impresionó mucho una idea de Flaubert que decía: los dioses ya no estaban y Cristo todavía no venía. Entonces, de Cicerón a Marco Aurelio, hubo un periodo en que el hombre estuvo solo. Entonces, buscando esa dignidad del hombre solo, del hombre no acogido a poderes externos, es como intenta la Yourcenar plantear precisamente un hombre contradictorio, ¿no? en esa fuerza de un hombre contradictorio. Un poco la idea de dignidad humana. Exactamente, ¿no? Es una novela verdaderamente fabulosa, Sí, que es increíble. Ahora, debías volverla a leer ahora que tienes más edad.
porque el Adriano tiene más edad. Claro, Sí, etcétera. claro, es más, ella dice que ella lo empezó a escribir cuando ella tenía 20 y tantos años y tuvo que dejarlo y luego volverlo a reescribir después de sus 40 hay que releerlo. porque para poder digerir más la experiencia de la vida. Bueno, vámonos a unos mensajes, pero antes nos estábamos preguntando, un buen día, quien le ha dicho esa palabra, si existiría en náhuatl el verbo ser o estar, y como no supimos contestar, nos fuimos con Eduardo Portugal, un investigador justamente en esta materia, que nos lo va a contestar, y después de eso unos mensajes y regresamos aquí en la dichosa palabra. El verbo ser y estar es un verbo irregular, entonces en presente no se conjuga el verbo ser, nada más se conjuga el verbo estar. Para decir yo soy tu padre se dice yo tu padre. Entonces, para decir estar sí se puede utilizar, entonces se dice nika. Tika, tú estás, nika, yo estoy. Entonces, para decir yo soy no se usa en presente. Continuamos aquí en la dichosa palabra. Les recuerdo cuál es la dichosa palabra de esta noche. Nombre del costado derecho de una embarcación, si se la mira de atrás para adelante, de popa a proa. Bueno, tenemos a continuación nuestra pequeña sección de modismos. Recuerden que los invitamos a que nos envíen las curiosidades, las variantes que ustedes conozcan de la lengua en su lugar de residencia o donde quiera que las escuchen. Y bueno, que nos las manden pues para que nos divirtamos con estos modismos. Por ejemplo, Sergio Ángel Flores, de Piedras Negras, Coahuila, nos dice que por allá, cuando algo está muy maltratado, así como yo, que estoy un poco maltratado, se dice que está, oigan esto, se dice que está como caramayola de pastor. Una caramayola, nos aclara Sergio Ángel Flores, por allá es el nombre que se le da a una cantimplora. O sea, como una cantimplora de pastor. O sea, de estar traqueteadón. Pues sí, traqueteador. ¿Cómo traen los pastores sus cantimploras pues bien abolladas? Bueno, y también Marta Rivas Paniagua, de Tampico, Tamaulipas, dice que por allá se dice menuzas en vez de migajas. Bueno, evidentemente por desmenuzar algo. Que se dice paila para decir olla, y eso tiene mucho que ver con algo que decía Laura el otro día aquí. La paella, pues es una olla, y paella viene de paila, justamente. Es decir, la paella, el arroz con mariscos y pollo, eso se llama así, porque viene del recipiente en el que se hacía, que era paella o paila. Y que se dice trastear para hacer el quehacer, lo que no significa solamente lavar los platos, sino hacer todo el quehacer de la casa. Pues ahí lo tienen ustedes. Ahora sí continuamos con sus llamadas. Nos pregunta María Marta Arias, desde hace un tiempo estaba esta llamada por aquí, dice, ¿cuál es el complemento de la frase mujer que sabe latín? ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿Y qué quería decir? Bueno, ¿quién la dijo? Un misógino. ¿Y por qué la dijo por misógino? Digo, pues eso es muy evidente. Bueno, el complemento, mujer que sabe latín. Ni tiene marido, ni tiene buen Pues fin. sí, ¿no? Aunque hay muchas variantes de ese refrán. Por ejemplo, uno es cuídate de mujer que sabe de latín y de mula que hace in. O de mula que hace in. De mula que hace in. Yo veo una mula hacer in y luego voy a que me den unos electrochoques, porque qué O onda. también se dice que cuídate de mujer que sabe latín y de hombre que hable como gachupín. Hay muchas variantes, pero bueno, el más famoso es mujer que sabe latín y tiene marido ni tiene buen fin. Es un refrán. Ahí está Sor Juana para... No, es un refrán muy antiguo, muy misógino, que digamos habla de que el conocimiento le hace daño a las mujeres, que las mujeres deberían ser, digamos, solo un objeto de ornato y de servicio doméstico, pero no ser propensas al mundo de las ideas. Bueno, yo creo que pues, es de un absurdo
mayor, por supuesto, la idea de que la mujer que sabe latín, saber latín es, digamos, como ser culta, ¿no? Hablar, digamos, una lengua culta, las lenguas romances, las que hablamos, el español, el francés, en fin, el italiano, son derivados vulgares del latín. Entonces, bueno, pues quien sabía latín era culto y suponía que quien era una mujer culta, bueno, pues los hombres no le iban a hacer mucho caso y no iba a acabar muy bien. De hecho, hay un poema de Dorothy Parker, una mujer que sabía latín y que era muy ilustrada, una poeta del siglo XX, que hace un poco parodia de esto es un poemita de 2 versos que dice: Men seldom make passes at girls who wear glasses. O sea, los hombres rara vez le coquetean a las mujeres que usan lentes. Esa había sido una constatación empírica que había hecho ella a lo Pero largo de su fíjate, vida acabo de leer un amorosa. cuento de la misma Dorothy Parker. A lo mejor me estoy haciendo bolas, creo que no. Pero en mi convalecencia leí un cuento, según yo, de Dorothy Parker, que está en la antología del cuento triste de La Gran Rubia. La Gran quizás Rubia. el cuento de Dorothy Claro, Parker. y eso es una mujer sumamente ignorante y tampoco encuentra buen marido ni tiene buen fin. Sí, o sea que la ignorancia tampoco No, es es una una garantía. Es una garantía. A propósito de eso, una anécdota, Oye, sí. una anécdota literaria también. La primera esposa de Luis Ríos, Eugenia Caso, dicen que cuando era muy joven, que era muy, muy guapa, y que entonces su madre, ya cuando tenía unos cerca de 20 años, que en esa época pues era mucho, le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes novio, Eugenia? ¿Qué pasa? Dijo: mira, mamá, yo ahorita lo que quiero es enseñar latín. Y entonces su mamá le dijo: no, hombre, mira, lo que debes enseñar es las piernas. Bueno, podía enseñar latín enseñando las piernas, que a mí eso ya en una mujer me parece una combinación portentosa. Lo que ocurre es que sin la señorita Caso, pues los hombres no tenían caso, ¿no? Hay una recopilación de ensayos de Rosario Rosario Castellanos que Claro, se que llama lleva así, mujer que haciendo sabe la latín. parodia de... Exacto. Porque Es un pues libro- ella era una gran intelectual. Es un libro feminista de Rosario Castellanos, quizás el menos afortunado, o bueno, lo he de decir yo, porque tiene todo un capítulo dedicado a hablar mal de los zapatos de tacón, y ahí es en donde termina mi Ahí. límite de tolerancia al Ahí feminismo. sí nos pegó. Ahí sí nos pegó. ¿A ti sí te gustan los zapatos de tacón? ¿No? No, bueno, no se me ven muy bien, Eduardo, pero verlos en los pies de una mujer sí me gusta mucho. Sí, estoy de acuerdo Bueno, contigo, Nico. vamos a continuación a obsequiar un único ejemplar de uno de los clásicos de este programa, el Diccionario Anaya de la Lengua. Se va a ir este único ejemplar a la persona que responda una pregunta especial. Está un poco complicada, no se hagan bolas. Ahí les va. Miren, en la película mexicana La Fórmula Secreta, una película estupenda de Rubén Gámez, que algunos decían que no tenía ni pies ni cabeza, pero tenía sobre todo cabeza, La Fórmula Secreta, una gran película mexicana, se leen unos textos de un autor que también tiene un cuento que se llama El Día del Derrumbe, ¿de acuerdo? El mismo autor de quien se leen unas líneas en voz alta en la película La Fórmula Secreta, de ese mismo autor hay un cuento que se llama El Día del Derrumbe. ¿Cuál es la primera frase de ese cuento, El Día del Vamos a dar Derrumbe? una pistita chiquita. Dale, es una pistita. No chiquitita. tienen que buscar demasiado porque es un autor muy bueno, pero muy poco prolífico. Entonces, tampoco crean que tiene tantísimos cuentos. No así está como- tan complicado porque si yo tuviera que apostar por qué libros tiene la gente en su casa, pondría algunos libros de ese autor sin la menor duda. Así es. Y de otro autor que es del mismo pueblo que ese autor. Bueno, ahí está. Esa es otra pista. Ya hay bastantes pistas de por medio. Ya hicieron bolas al público. Sí, no. Bueno, la repito fácil y rápidamente. La primera frase del cuento El Día del Derrumbe, del autor que escribió también los textos que se leen en la película La Fórmula Secreta de Rubén Gámez. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la primera persona que nos diga esa primera frase de ese cuento El Día del Derrumbe. Se va a llevar el diccionario Anaya de la Lengua. Y luego, aquí hay una llamada que acaba de entrar desde Veracruz, es de Laura Viña. Y ella, Laura Viña, dice que es maestra de literatura por allá. Dice: por favor, tengo 1 mes y medio tratando mismo de que pantalón, lean mi llamada. Espero que esta vez sí tenga suerte. ¿Por qué la novela de Frankenstein de Mary Shelley, aquí dice Margaret Shelley, pero seguramente es un error de la persona que tomó la llamada, tiene el nombre de el subtítulo más que el nombre de El moderno Prometeo? Bueno, Sí, eso parte tiene mucho del- que ver con quién es Frankenstein y por qué la novela se llama Frankenstein, ¿no? Que eso también es Claro. importante. Claro, y de quién es Prometeo, ¿no? Y de quién es Prometeo. Bueno, la novela que realmente se llamaba El moderno Prometeo, originalmente, exactamente, ese era el título, se refería, por supuesto, a que el doctor
el doctor que crea al monstruo es el doctor Frankenstein. El monstruo no se tiene llama nombre. Frankenstein. No, el monstruo realmente no tiene nombre. Termina llamándose Frankenstein por una confusión popular, pero el moderno Prometeo es el doctor Frankenstein que quiere justamente como Prometeo hacer lo que los dioses creadores, Prometeo es un titán de la mitología griega, Claro. y Zeus, se supone, ¿no? Zeus es el padre de los dioses, el que dirige la creación, el que está a cargo de todo, el que ordena, desordena, crea, juzga, etcétera, etcétera. Y Prometeo se revela ante ese control autocrático, diríamos, de Zeus, este control despótico que hace del mundo, Zeus, y entonces él se revela contra él, crea a los hombres, por eso hay un ballet de Beethoven que se llama Las criaturas de Prometeo, ¿no? Y por lo tanto también le ayuda a los hombres para su iluminación, para su desarrollo, para su cultura, y les lleva el fuego. Y entonces el moderno Prometeo es el doctor Frankenstein que quiere rebelarse ante las limitaciones que la divinidad nos puso de no crear, diríamos así, artificialmente y de una manera de ensamblar mecánicamente algo a un ser vivo y darle vida, ¿no? O sea, eso solamente lo puede hacer la biología natural, no el artificio cultural humano. Y entonces, en ese sentido, él es un moderno Prometeo que quiere retar a Dios y hacer una creación. Y habría que aclarar también que la confusión popular de que lo hablaba Germán, de que uno crea que Frankenstein es el monstruo, cuando es el médico que lo inventa, deriva de la película, una película como de principios de los años 30 de James Whale, fantástica, en la que la estrella, que era quien encarnaba al doctor, era Colin Clive. Pero en esa película debuta como Frankenstein y, digamos, se crea el tipo físico, estético de Frankenstein que conocemos hasta la fecha, Boris Karloff. Y Boris Karloff hace una gran actuación y se vuelve muy famoso a partir de esa película. Y como la película se llama Frankenstein y a quien recordamos esa película es a Boris Karloff, la gente empezó a identificar el nombre con el monstruo, pero es un error. Sí. Ahí está. La anécdota esta de cómo se escribe la novela es bonita, ¿no? Creo que es cuando se juntan varios poetas románticos ingleses. Lord entre ellos Byron, el mismo Byron, Shelley, el el esposo mismo de Mary Bennet. Shelley, Percival. Y se juntan a contarse historias de miedo, a ver quién en una casa victoriana de esas viejitas, y ahí es una especie de es competencia. el a ver resultado de esa competencia, ¿no? ¿Quién cuenta el mejor cuento? Y parece Y lo ser hizo que muy los bien. otros, imagínense, eran Ganó, genios. ganó la también. mujer que sabía latín. Ahí está. Ganó la mujer que sabía latín, claro. Como Eugenia Caso, pues se casó también con Luis Ríos, o sea que le fue Ahora, bien. no sabemos si además de enseñar latín también enseñaba las piernas. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Pero Bueno. nos hubiera gustado constatarlo. Aquí hay una pregunta que está canija, literalmente. Nos piden que hablemos acerca del origen de la palabra canijo. Esta pregunta es de Martín Aguilar Cantú. No, pues eso tiene que ver con la Santa Trinidad de los perros, el can Padre, el can Hijo y el can Espíritu Santo, ¿no? Y sí es cierto. Y sí, Sí, es cierto. Sí, porque canijo viene de perra pequeña, de canícula. De can, claro. Sí, de can, sí viene de can canis. Los canes son estos mamíferos digitígrados, no sé si los conocen, ¿sí? Que son los mejores amigos del hombre y a veces de la mujer. Can canis. Sí, Si porque Mary ahora Shelley con la bailaba- cuestión esa de femenino y se tiene que decir el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y de la mujer respectivamente, etcétera, ¿no? Es y sí viene de perra, como de perrita, de chica, y era muy despectivo canijo, porque incluso en el diccionario, en el DRAE de la Real Academia, viene como despectivo, pero ya no tiene tanta fuerza despectiva, incluso canijo tiene a veces una connotación admirativa. ¡Ah, qué canijo este muchacho! ¿Sí? Y es una connotación de admiración y ya no de desprecio, pues. Es una palabra que ya ha cambiado de connotación, se le ha suavizado esa peyoratividad, ¿no? Bueno, sí, pero es porque la competencia está tremenda, ¿no? Digo, Entre las otras palabras. claro, ya las malas palabras abundan tanto que canijo se quedó como a la saga. Pero canijo, como can, padre canijo, está muy bonito. No, pero habría que aclarar también que ahora que hablabas de canícula, que canijo viene de canícula, bueno, canícula ahora en español significa cuando hace mucho calor y tiene el mismo origen que canijo. ¿Por qué?
porque Canícula, digamos, la perrita, se le decía la estrella Sirio, y se suponían los romanos, que la estrella Sirio aparecía cuando hacía más calor en el año. Eso ya es un poco falso, porque se han movido tanto las estrellas, los cielos y los tiempos, que ya la estrella Sirio aparece como a finales de agosto. Pero por eso, cuando hace mucho calor, se llama dice canícula, es que hace un calor de perros. La canícula. O del perro. O del perro. O del perro. De la perrita. Bueno, tenemos que hacer una pausa y después de estos importantes mensajes volvemos aquí a la dichosa palabra. No se vayan, volvemos en unos momentos. Supongo que por ahí viene. Por ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí de nuevo. Bien, tenemos nuestro diccionario visual, donde preguntamos qué es una duya. Nos responde Felipe Pérez Saldaña. Una duya es una herramienta que utilizamos para decorar los pasteles y para nosotros los pasteleros es muy indispensable. Hay diferentes tipos de duyas, rizadas, de peine y de rosas. En este momento vamos a utilizar una de ellas. Bien, ok. Oye, por cierto, una cosa sobre la palabra duya. Yo le he buscado un montón de veces en diccionario, no aparece. ¿Duya esta palabra? No aparece. ¿Duya? Y de hecho, yo lo busqué porque tenía la duda si se escribe con Y o con doble L. Y créanme, no les sé Con decir Y. porque no aparece. Yo tengo una en hipótesis los de su diccionarios. etimología, pero eso es solo una hipótesis, ¿no? Sí, Está pero ¿tú en qué constatada. diccionario la has hallado? No, en ninguna. Lo que pasa es que sí sé que en Rusia, a las bolsas que se usan para concentrar vinagre que utilizaban las mujeres como método anticonceptivo desde hace muchos términos, es decir, se daban duchas, digamos, con vinagre, con unas bolsas de forma muy parecida a las duyas, se les llamaba dushka. Entonces, a lo mejor de ahí viene tanto ducha como duya, pero para Como eso ducha. tenemos el diccionario Anaya, para ver si aquí viene. A ver si. Pues bueno, Mientras tanto, Mientras, duya la patrulla, por eso sería con Y. Bueno, para que Nico, rime. pues mientras lo consultas, vamos a leer una pregunta de José Sandoval que nos dice que si podríamos hablar un poco de Ibargüengoitia. Ay, qué Ibargüengoitia. Se padre. puede. Ibargüengoitia es uno de los escritores clásicos de nuestra literatura mexicana. Él pertenecería a lo que se llama la generación del medio siglo. Inés Arredondo, Juan García Ponce, aunque curiosamente no tiene los temas que tienen ellos. Los temas de la generación del medio siglo son más oscuros, más azotados, más angustiosos. En eso se destaca Sí. realmente Y Ibargüengoitia. en realidad Ibargüengoitia es el escritor que por antonomasia usa el humor en nuestra literatura. Sí, es Es decir, a la hora de hablar de un escritor de humor que use el humor, siempre se piensa en Ibargüengoitia. Tiene ahí sus novelas históricas como Maten al León, Los Relámpagos de Agosto, Los La Pasos Ley de de López, Herodes, que hay que leer en Los esta Pasos temporada. de López, que es para esta temporada, para el grito, ¿verdad? Y luego, como ya se hartó de que le dijeran que era siempre el humorista y lo buscaban para los chistes, entonces
trató de escribir, y escribió muy bien, novelas fuertes, novelas en serio, como Las Muertas o Dos Crímenes. Que también son muy También divertidas. hizo ¿no? teatro, pues, que también Teatro, tiene su sí, rasgo teatro. de humor, porque inevitablemente le sale. ¿sí? Yo me acuerdo de una frase muy famosa de Dos Crímenes, que es cómo me pude poner así por culpa de una mujer sin ideología, por ejemplo. Ahora, eso era Ideología un humor, marxista, era un humor muy peculiar porque era no era un humor tanto con chistes como que era un humor en el que era un humor muy inglés, vamos a definirlo así. Ibargüengoitia de alguna manera trae como el sentido común a nuestra literatura y es el sentido común frente a la realidad, es lo que genera mucho de su humor, ¿no? Yo creo que un escritor Es un muy humor querido, bastante- ¿no? Un escritor bastante muy, inglés. muy agradablemente... No, bueno, yo me he aceptado. carcajeado Sus leyendo obras, Ibargüengoitia, literalmente En, carcajeado. en textos breves, que es magnífico, las ha recopilado Guillermo Sheridan, que también ha heredado un poco de ese humor Sus textos y periodísticos, aparece en sobre sus todo. textos periodísticos más que breves, Ahora, ¿no? una clave del humor de Ibargüengoitia es la autorridiculización. Es decir, él primero se burla de sí mismo. Hay un cierto toque autodenigratorio que entonces siempre lo hace ver como frágil en las situaciones en las que narra en primera persona, y esa es una de sus claves, es muy curioso. Pero es Es que es el decir, verdadero más allá, no sé, complementando Sí. con lo que Luego- tú dices, luego, que es sí. más sobre la ironía. Hay esta Pero- esta ridiculización de sí mismo. Por ¿Qué es ejemplo, el verdadero humor, ¿no? El Sí. verdadero humor es cuando uno quién sabe, porque- realmente se aprende a burlar de uno mismo. Hay muchos Pero es humores, una de las pero formas. por ejemplo, la sexualidad que siempre es vista como un gran problema, un gran azote, en Ibargüengoitia siempre es una fiesta, ¿no? Es increíble, pero realmente así es. Y frecuentemente es fuente de humor también. Es una Sí, fuente sí, de humor no es un inagotable. escritor que realmente lo está uno leyendo y se carcajea uno. Sí, pues. puede uno leer con gran beneficio La Ley de Herodes. Ese es un texto extraordinario que Ahí viene el publicó cuento Lecturas ese de Mexicanas. la mujer que no. La mujer que no. Sí, así Y es el gran desacralizador de la historia mexicana también. Es decir, la revolución contada por Ibargüengoitia en Los Relámpagos de Agosto o la independencia en Los Pasos de López son cosas francamente O, divertidísimas. En y el rayanas atentado, en la obra lo de ridículo. teatro. y que hacen En una teatro, visión crítica extraordinaria. Así es. Sí, Entonces, lean a léanlo. Ibargüengoitia. Está También en para todo. leerse. Para leerse Leerlo. ahorita. Bueno, tenemos ya la respuesta de la pregunta especial. La pregunta especial era, en la película mexicana La Fórmula Secreta, se dicen unos textos de un autor que también tiene un cuento llamado El Día del Derrumbe. ¿Cuál es la primera frase de dicho cuento? La respuesta es: esto pasó en septiembre. El que se ganó el premio es Arturo Echeverría, que se ganó el diccionario Anaya. Bueno, y el escritor De es la- Juan Rulfo, no Y seamos bueno, gachos. el escritor es Juan Rulfo y Claro, el cuento por supuesto, está en El hablando. llano en llamas, ¿no? Y bueno, Es esto el de gran esto pasó en septiembre, es por si Juan. algún día se les ocurre aquí en el canal repetir el programa, quién sabe cuándo, pues ahí está la clave. Bien. Ok, repetimos la dichosa pasó en palabra. septiembre. Nombre del costado derecho de una embarcación si se le mira de popa a proa. Bueno, ok. Tenemos también, para los que nos vayan contestando la dichosa palabra de hoy, para obsequiarles de Albert Caraco, Breviario del Caos, de editorial Sexto Piso. Ya estás Parece un haciendo- texto muy nítido y muy claro. Exacto. La editorial es Tenemos también de inmensamente buena. Pablo Casacuberta, Aquí y Ahora. Este es un obsequio de editorial Era. Y tenemos este simpático libro del gran clásico del siglo de oro español, Francisco de Quevedo, Gracias y desgracias del ojo del culo, exactamente, de editorial Verde Alago. Seguramente Lobsang Rampa cuando habló del tercer ojo no se refería a ese ojo, ¿verdad? No, se refería a otro tercer ojo. Sí, Ok. una onda mental. Y Ah, bueno, otra onda tenemos mental. también varias suscripciones, varios ejemplares de la revista Ixtus, es un obsequio de editorial Jus. Todo el número de Ixtus que estamos obsequiando tiene muchos artículos, algunos muy, muy interesantes, todos dedicados al papado y a San Pedro, por eso se llama La Vocación de Pedro.
trae artículos realmente muy interesantes, muy simpáticos. Yo quisiera que tuviera uno sobre la papada, que a mí me haría mucha falta leerlo para ver cómo resuelvo ese No, problema. mira, mojas tu ejemplar de la revista y ya te queda empapado, pero por todos lados. Bueno, Oyuki Hernández nos pregunta si podríamos comentar algo acerca de la palabra milanesa. Híjole, nada más no nos podían traer unas milanesas. Yo sé que eso no me resuelve la papada, pues son buenas las milanesas. Una Hijo, milanesa. de eso es una cuestión de criterio. Algunos pensamos que son abominables. No, Pablo, mi reino Una por milanesa empanizada, no me la den Las nunca. milanesas son Bueno, empanizadas. bueno, a Las ver, milanesas no. mexicanas, ¿De dónde que vienen no las son muy milanesas? milanesas, son empanizadas. ¿Hay milanesas sin empanizar? Claro. Hay milanesas En Milán, enharinadas. en Milán. No, las milanesas enharinadas son en Viena, ver. no en Milán. Ahí está. Ahí empieza. Bueno, es que la paternidad de la milanesa se la disputan 3 países: Austria, Italia y Alemania. La milanesa, bueno, se llama milanesa por la ciudad de Milán, obviamente, porque es una carne a la milanesa. Bueno, primero, hay diferencias entre la milanesa vienesa, valga el aparente oxímoron, y la milanesa milanesa. Los vieneses hacen una escalopa de cerdo, es decir, el trozo de cerdo lo aplastan, ya se me está antojando, lo aplastan, luego lo bañan en huevo y lo enharinan. Y eso es una Wiener Schnitzel, que es decir, una escalopa a la vienesa, que es el plato nacional de Austria. Ahora bien, la milanesa de Milán va igual bañada en huevo, pero luego se revuelca en pan molido. Es empanizada, como bien dice Pablo. Entonces, esa es, digamos, la manera tradicional de preparar las milanesas en Milán. Ahora bien, más allá, ¿a quién se le ocurrió la idea de revolcar una carne en huevo primero y luego en alguna suerte de harina? Según todo parece indicar, sí, la milanesa es de Milán, no es de Viena. Pues sí. ¿Por qué? Bueno, hay 2 hipótesis de esta historia. Además de que le llamemos milanesa y no vienesa, hay otras hipótesis. No, la hipótesis es que en algún momento del siglo XVIII, algún charlatán recomendó a la alta sociedad milanesa justamente que era muy bueno comer oro, que el oro era muy bueno para la salud. Entonces se molía oro, los grandes señores milaneses, y con eso cubrían, digamos, su maravilla. carne y luego la freían para comerse pues, el oro así. Ahora bien, eso pues, solo puede ser muy poquita gente porque pues era un poco costoso hacer eso, pero para no No, y sentirse se mueren menos... rápido. No, bueno, imagínate. Déjame decirte que no. De hecho, hay una amiga pastelera aquí en la Ciudad de México, Mónica Chávez, que hace un pastel cubierto de oro, literalmente, y no te pasa absolutamente nada. Es ¿Ni decir, después? no, porque el oro es absolutamente sanitario. Entra y sale. Es la única posibilidad de que los desechos de uno tengan algún valor, de hecho. Pero no, es sanitario, o sea, tú te comes el oro y entra y sale, sí. Bueno, pero más allá de eso, los burgueses y, en fin, las clases populares también, pues no podían acceder a comer oro, pero pues sí les daba como penita que se viera. Entonces, como sucedáneo del oro, inventaron la idea de ponerle pan, de ponerle migajas de pan y que así pareciera que estaba como dorada, literalmente. El pan molido es La el oro de milanesa. los pobres. Esa historia debe ser falsísima, por supuesto. Debe ser una leyenda. Lo más probable... Pero es bonita, debe ser no, es muy cierta, bonita. ¿eh? Lo más probable es que como atestiguan documentos del siglo XVIII, en algún momento del siglo XVIII algún cocinero haya tenido la buena idea de ponerle pan a la carne y ya. También hay una bonita historia de la milanesa, que es la historia de la milanesa a la napolitana, que ustedes dirán, es de Nápoles. Pues no es de Nápoles la milanesa a la napolitana, es de Nápoli, un restaurante de Buenos Aires. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque una noche llegó un comensal que iba frecuentemente al restaurante y pidió una milanesa, y ya quedaba una sola milanesa, era muy tarde en la cocina, y entonces el cocinero la quemó a la hora de hacerla y se veía horrible la milanesa. Entonces se le ocurrió ponerle encima, para disfrazar la vergüenza, queso, jamón y salsa de tomate, a ver si así el comensal no se da cuenta de que su milanesa estaba achicharrada. Al comensal le encantó la milanesa preparada de esta forma, y desde entonces le pusieron milanesa a la Napoli en ese restaurante, porque era el restaurante del señor José Napoli. No tiene nada que ver con la ciudad de Nápoles. Pero Así esa es. debe ir bien cocida, como Esa debe ir queda bien cocida, claramente. así es. Bien, ok, pues nos vamos entonces a un corte y ahora volvemos.
Seguimos aquí en el último tramo de La Dichosa Palabra, intentando contestar sus preguntas. Estas cuestiones del origen de los platillos siempre son muy, muy curiosas porque hay muy buenos inventos. Sí, muy buenos El del chile en nogada, que ya hemos comentado también. Bueno, el del rompope. mole. No, y lo que es El cierto- rompope. Que tú, sí. Y el Y lo conde que es del cierto es lo sándwich. que dice Nicolás, realmente una cantidad inmensa de platillos han sido descubiertos por casualidad, Sí. digo, por casualidad. Así O es. por gente muy valiente, imagínense, el primero que probó el zapote prieto, pues, Es bueno el zapote. Sí. ¿Por No, qué sí. tenemos Muy que hablar de valiente. estas cosas a estas horas? Yo aquí quiero cenar. Bueno, Dice David, unos saludos. Sí es cierto. Aquí hay unos saludos para el programa. Jorge Torres, que le encanta el programa, que si le mandamos saludos a la familia Torres Parra en Veracruz. Víctor Montes también. También ahí les ponen, a sus alumnos de primer semestre de la carrera les ponen un punto cada vez que ven el programa. O Pues sea ya que con los verlo ven- 10 veces ya le hicieron. Ya la hicieron, sí. Y Manuel Cibaja quiere mandar un saludo a la familia de su mujer que se encuentra en Argentina, la familia Mirchuk. Nosotros tenemos aquí, por cierto, hoy gente Sí, de... así es. También hay que saludar a un grupo que está aquí, el grupo de la maestra, ¿verdad, Eduardo? ¿Cuál es el grupo de la maestra? Pues no sé, pero a mí como pero yo estos son oigo los que nos voces como acompañan Juana de aquí Arco. en aquí vivo. que nos están acompañando. ¿De qué maestra? No, Díganos. del Colegio Alexander Bain. Ya hay aquí Perfecto. ¿Y viene la algunos- maestra con ustedes? Sí. Sí, sí. Qué Ah, la Bien hecho. maestra, a ver, una toma a la maestra. Un aplauso a la maestra. Le pueden cantar a la maestra con cariño también. A la maestra con cariño, ahí está. Confiamos en Qué que les bien dará de- su de punto las- extra. La escuela Alexander Bain tiene además una ventaja y hacen concursos de narrativa todos los años y ponen a escribir a los niños desde primero hasta sexto. Les dan sus relojes y todo. Es una Ay, qué muy buena padre. escuela, sí. Ahorita tiene algunos problemas de vialidad por la vía aérea que le pusieron, pero bueno. David quiere que hablemos sobre el libro de Fausto. El libro de Fausto. Pues, Bueno, ¿cuál pues de estaría bueno. todos? Está bueno Primero preguntarle habría que que cuál, claro, supongo Vamos a hablarle en general. supongo que se referirá al gran clásico de Goethe, ¿no? La obra máxima de probablemente uno de los más grandes o el más grande según muchos escritor alemán de todos los tiempos. Bien, pero Fausto, este personaje que tomó Goethe, no fue Goethe el primero que escribió sobre Fausto. Fausto supuestamente es un personaje real, histórico. Es más, parece ser que nació en las últimas 2 décadas del siglo XV y murió como en los años 40 del siglo XVI, en 1540 por ahí. Y hay muchas referencias históricas de gente que lo conoció. Es más, Martín Lutero escribe acerca de Fausto, Melanchthon, un amigo de Lutero también, y muchos de los grandes alquimistas de la época, Juan Tritemio, etcétera, también comenta acerca de la vida de Fausto. Te interrumpo con una cosa. Hay un librín que publicó la Facultad de Filosofía que se llama El Libro Popular de Fausto, ese que libro. hizo Marianne Oeste de Bob, una maestra, y precisamente lo que rastrea es toda esa parte, digamos, popular, de las leyendas populares antes. ¿Cómo se llama el libro? El libro popular de Fausto. Y está publicado por la Facultad de Filosofía y Sí, Letras así de es. la UNAM. Perdón. Y ese libro, muchas gracias Eduardo, ese libro realmente contiene justamente el primer libro que se hizo famoso sobre el doctor Fausto, que es un anónimo, que se publicó más o menos como en los 80s, del siglo XVI, como 40 años después de la muerte de este personaje que se llamaba George Sabellicus y que le pusieron Fausto, ¿no? Fausto del latín fáustico, de fasto, ¿no? De fasto, de fiesta, ¿no? Ahora, este personaje, por supuesto, se convirtió en un arquetipo importantísimo de la historia de la literatura y yo diría casi de la historia de los símbolos humanos, ¿no? Digamos como Don Juan o como el Quijote, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchísimos autores han escrito sobre Fausto. De hecho, Goethe incluyendo- no es el primero, ¿no? El primero es Christopher Marlowe. Bueno, el primero realmente que escribió, el primero es el libro popular No, que claro, publicó pero el primer y luego fue escritor de- Marlowe, el primer escritor fue el gran Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, que escribió una obra sensacional sobre Fausto, también unos 10 años después. Luego después escribieron muchos otros autores.
Después se convirtió en una especie como de personaje para títeres, de obras de títeres. Y había muchas obras de títeres en Alemania que Goethe se acordaba de niño de haberlas visto y de ahí se le ocurrió y estaba fascinado por el personaje. Lessing, bueno, después Thomas Mann, que fue el último que Doctor cierra, Fausto. el Doctor Fausto de Thomas Mann, que regresa al libro popular. Pero bueno, el Doctor Fausto es el personaje que es un arquetipo del hombre moderno, del hombre renacentista, que se revela en parte contra las limitaciones humanas y que quiere trascender en el sentido de abarcar todo, conocer, experimentar todo, ser un gran científico, ser un gran... Es un tema muy amplio el de Fausto, vamos a retomarlo. A la retomarlo semana porque que incluso entra, los ¿no? orígenes son muy Porque interesantes. ahora ya nos vamos. La respuesta a la dichosa palabra, siempre y cuando miren de popa a proa, acuérdense, es estribor, nombre del costado derecho de una embarcación, estribor. Se supone que entonces la otra sería babor. Babor. Bueno, Háganme el ya favor. nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos Tú estás escucharon como para decirlo así. Háganme el en favor. Estados Unidos, aquí en México, y a los que vinieron que tienen un problema y es que no pueden cambiarle. Bueno, felices fiestas patrias. Sí. Que viva México. Y hasta el sábado próximo. Hasta pronto.